Muy bien, bienvenidos a todos a la parte número 2 de este tutorial de C++. Como bien saben ustedes, en el primer video del tutorial avisé que íbamos a crear una especie de videojuego de Passing Bars. O sea, aquí lo pueden ver. Y como lo prometido de deuda, pues lo vamos a crear. Pero antes de eso vamos a hacer una explicación de cómo programar desde cero en C++. Y luego sí pasaremos a la programación del videojuego como tal. Así que bueno, entonces si ya sabes programar un poco en C++, puedes saltarte todos estos videos y saltar directamente al video o al tutorial de la creación del juego. Pero bueno, estos van a ser tutoriales bastante cortos y van a servir como refuerzo si de repente necesitas practicar un poco de C++. Así que arranquemos este tutorial de cómo programar desde cero. En el primero expliqué cómo crear un proyecto y hacerlo a mundo. Bueno, vamos a partir de ese código donde quedamos en el primer video y vamos a continuar vamos a explicar primero que todo qué son las variables o cómo se crean variables en este entorno de programación de C++. Bueno, primero que todo necesitamos saber que hay varios tipos de variables. Se pueden crear enteras, de char, que son como caracteres, booleanos, que es de sí o no, y vamos también a poder crear tipos de variables que se pueden decir que son float o dobles. Float son para números que son con decimales y dobles son para el doble de un tipo de variable float. Entonces, primero, para entender un poquito y antes de pasar al código, me gustaría explicar esta pequeña tablita y aquí podemos explicar cómo trabajan las variables dentro de nuestro computador. Como bien saben ustedes, C++ pues trabaja a través de un compilador de C que pues aplica o hace cambios dentro de nuestra computadora. Esto se lo pueden imaginar ustedes como la memoria RAM de nuestra computadora. Entonces, la manera de crear una variable siempre va a ser crear o primero colocar el tipo de dato que nosotros queremos. Recuerden muy bien, puede ser int, char, booleano, float o doble. Tenemos algunos más, pero bueno, vamos a empezar con esto porque estamos empezando. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que colocar es el tipo de dato que necesitamos. Si necesitamos guardar un número, pues podemos crear un entero que se identifica con la palabra int. Esta int es una palabra reservada, pues no la podemos utilizar para nombres de variables. Los nombres de las variables o la variable como si es un nombre que le podemos dar nosotros. Si necesitamos, por ejemplo, guardar una edad, un año, podemos crear una variable que se llame edad igual el número que nosotros necesitamos guardar. ¿Sí? En este caso, el valor. Entonces, podemos crear una variable simplemente colocando el tipo de dato, el nombre de la variable. Esto puede ser cualquier nombre que nosotros se nos ocurra, pero hay ciertas palabras reservadas, pero bueno, simplemente con palabras en inglés muy, muy cortas. Entonces, podemos darle cualquier nombre aquí. En este caso, en este ejemplo, le colocamos M. Puede ser mayúsculo o minúsculo, no hay ningún problema, siempre y cuando pues hay algunas directrices por ahí que pueden leer más adelante en Google, por ejemplo, no empezar con punto y coma o cosas así, ¿no? Sino simplemente colocar el nombre de una variable sencillito, m igual es la asignación que le estamos dando a la variable y el valor, en este caso 25. Pues bueno, ustedes se pueden imaginar aquí cuando hacemos esto, podemos observar en este ejemplo cómo está efectuando el cambio el compilador dentro de nuestra computadora. Se pueden imaginar eso como la memoria RAM, que es como la memoria volátil de nuestra computadora, donde la variable m se va a representar con un número de dirección en la memoria, por ejemplo en este caso 1502. Estos son por lo general valores hexadecimales que están dentro de la computadora y nosotros no necesitamos saber nada de eso, sino simplemente esto te lo voy a explicar aquí para que vean qué es lo que pasa por dentro y más adelante pues no lo volveremos a hablar de ello, pero es para que sepan. Entonces, si nosotros hacemos y creamos una variable m dentro de nuestra memoria RAM, no se guarda con el nombre de m, sino se guarda con un nombre o con un número de dirección, por lo general en hexadecimal. En este caso vamos a poner un ejemplo 1502 y le asignamos un valor de 25. Tenemos un valor de 25 para la variable m, que en este caso representa la dirección de memoria 1502. Se la pueden imaginar como cuadritos. Entonces, si nosotros la dirección de la variable es 1502 y el contenido o el valor es 25. Entonces, en este caso, si volvemos a darle un valor de m igual a 30, se va a volar, él dice, bueno, m quién es, 1502, se posiciona aquí la computadora, borra el valor de 25 y guarda el nuevo valor que es el ejemplo 30 o cualquier valor que nosotros queramos dar. Entonces,
nosotros podemos sobreescribir variables y por eso se llaman variables, porque pueden variar en el tiempo, simple y llanamente por eso, porque un valor se puede sustituir por otro si nosotros volvemos a utilizar este simbolito igual, que es el valor de asignación que tenemos para asignar a las variables. Simplemente quería explicarles eso de una manera bastante llana y sencilla. Entonces vamos al código donde podemos crear nuestra primera variable. Recuerden que aquí fue donde quedamos en nuestro primer tutorial. Bueno, primero que todo, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos algunas inclusiones de librerías en nuestro proyecto. De esto no se tiene que preocupar, sino simplemente saber que la librería Conio pues nos ayuda a utilizar las funciones de salida y de entrada de nuestra consola. Entonces, pues con Code podemos mostrar algo en la consola y pues simplemente tiene que haciendo o refrescando lo que hicimos en el tutorial anterior, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, pues vamos a crear una variable que yo la quiero llamar int y la quiero llamar edad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar una de 30. Entonces esto simple y llanamente pues está creando una dirección de memoria en nuestro servidor, por ejemplo en nuestro ID, y que en nuestra computadora, y la está generando con un valor de 30 y le da una dirección, qué sé yo, 1530. Entonces eso es simplemente lo que estamos haciendo aquí. Nosotros podemos volver a sobreescribir esta variable, como bien su nombre lo dice, puede cambiar otra vez y la puedo colocar en 40. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mostrar el primer valor aquí. Para mostrar una variable simplemente tenemos que utilizar Coke y el nombre de la variable para mostrarlo en nuestra consola. Entonces vamos a ver cómo hacemos aquí. Para hacer un salto de línea es en L. Bien, guardamos y con control F5 ejecutamos nuestro programa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mostramos el valor, no sé si lo logran ver, el valor 30, ¿correcto? Entonces, si yo quiero cambiar ese valor, lo puedo volver a cambiar nada más colocando el nombre de la variable que ya habíamos colocado, que es edad, es igual a 40. Vamos a colocarlo aquí y vamos a volver a imprimir, ¿les parece? Edad es igual a 40 y lo volvemos a imprimir. Code edad salto de línea en L. Estamos aquí tuve un error. Code, muy bien, guardamos. Para que sepan, cuando volvemos a utilizar las variables, simplemente no hay que volver a colocar qué tipo de dato es. Esto se refiere a que nosotros podemos agregar comentarios con doble barra. Esto es una declaración. Las declaraciones se tienen que hacer al menos una sola vez. Entonces, las declaraciones nos ayudan a especificar o a crear las variables por primera vez y luego podemos usarlas sin necesidad de estarlas especificando qué tipo de dato es, ya sea entero o char. Simplemente tenemos que llamarlas por su nombre y podemos volverla a usar. Si ejecutamos este programa, guardamos y le damos control F5, podemos ver que el último valor que toma es el de 40. El de 30 se borra, el de 30 se despliega porque yo lo estoy imprimiendo aquí, pero volvemos a inicializarlo y volvemos a imprimir la variable edad. Entonces cuando yo hago esto aquí, prácticamente se borra el valor de 30 y se actualiza con el nuevo valor, que es 40. Entonces esto es básicamente fácil lo que son variables y cómo se crean las variables dentro de C++. Básicamente, pues si tú aprendes todo esto, pues tú puedes aprender a programar en cualquier lenguaje de programación, como sea Java o cualquier otro. Simplemente te tienes que preguntar qué tipo de datos voy a necesitar, entero o float o char, ¿sí? Y pues por demás declarar la variable y simplemente usarla y imprimirla o usarla cada vez que tú lo necesites. Entonces pues vamos a crear
ahora un tipo de dato char. Podemos crearlo que se llame sexo, si es masculino o femenino, y podremos inicializarlo con, qué sé yo, una F. Podremos guardar y vamos a imprimir aquí para ver qué valor tiene. Control F5, F. Bueno, ¿qué pasa aquí con las variables char? Los tipos de variables char necesitan especificar qué cantidad de letras van a utilizar dentro de sí. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a utilizar una letra, no es necesario colocarle cuántas letras van a tener. Si van a necesitar, qué sé yo, 30, por ejemplo, ya sea ya es como para algo más grande, ¿verdad? Puede ser para un nombre o algo así. Entonces vamos a necesitar especificar cuántas letras vamos a utilizar. Especificamos que 30 y ya podemos guardar bastantes letras aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hay que guardarlo con comilla doble, porque si no va a generar un error. Le damos control F5 y bueno, sigue imprimiendo eso, y también vamos a imprimir el nombre. Este es un tutorial bastante sencillo, pero sirve bastante para aprender. Y pues bueno, aprender a entender que las variables son un espacio de memoria reservado dentro de nuestra computadora es muy importante. Aquí pueden ver ustedes, se imprime Jorge y imprime todo lo que tenemos en nuestro código. Entonces, de momento, esto es lo que tiene nuestra función principal. Y pues otra cosa que pueden saber ustedes es que no es necesario estar colocando char a cada rato, sino simplemente podemos separar. Recuerde que el punto y coma se coloca siempre al final de cada sentencia, pero además de esto podemos, si es un tipo de dato char, podemos definirlo con coma y volvemos a colocar simplemente el nombre de la variable 30, y ahí mismo podemos inicializarla si queremos. Si no, pues también podemos inicializarla después, ¿sí? Por ejemplo, ya dijimos que el nombre va a tener 30 espacios de caracteres. Podemos volver a utilizar aquí nombre sin ningún problema y vamos a colocar el punto y coma. Entonces, bueno, y lo siguiente que necesitamos saber, pues, para inicializar o para establecer valores a los char, lo podremos crear aquí nombre 30, y si necesitamos establecer un valor para una variable de tipo char, necesitamos utilizar la función strcpy piso s. Entonces simplemente tenemos que el primer parámetro pues va a ser el nombre de la variable y el segundo el valor. Entonces aquí podremos establecer valores a los tipos char. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, eso está como muy tedioso. Bueno, hay otra manera, que son los tipos de datos que se llaman string. Los tipos de datos string son mucho más fáciles de manejar. Simplemente sabemos que ya es una cadena larga de caracteres y tenemos que nombrarla como con el nombre de la variable y colocar punto y coma. Para este tipo de datos necesitamos importar una librería, o no, simplemente colocar el string en minúscula y ya colocar el nombre de la variable. Luego simplemente podemos establecer el valor sin necesidad de utilizar ninguna función externa, prueba, y podemos hacer una impresión de esto. Vamos a hacer aquí un poco más ordenados, profesión, y imprimimos profesión aquí, profesión ingeniero. Bien, entonces probamos aquí rapidito. Tenemos un error.
Leemos aquí donde salen todos los errores. Tenemos dos errores de por sí. Operador no coincide. Necesitamos agregar la librería string.string, simplemente string, y ya podemos utilizar o hacer uso de nuestras variables string para poderlas imprimir en nuestro programa. Profesión, guardamos y probamos el código. Muy bien, excelente. Aquí podemos ver profesión ingeniero. Estamos utilizando, haciendo uso de todas las variables disponibles en C++. Hemos utilizado la SAR, la char, la string, el in. Y pues vamos a utilizar una última, float. ¿Qué tipo de dato puede ser float? Un número float 12.5 o 12.4, por ejemplo, y podemos imprimirlo. Vamos a intentar hacer uso de este. Profesión y un promedio. Imprimimos promedio aquí. Excelente. Entonces vamos a poder usar ahora tipos de datos también float si lo necesitamos. Recuerde que el float no se puede marcar con una coma, sino simplemente con un punto. Muy bien, excelente. Pasemos a nuestro siguiente punto en este tutorial. Y pues ya hablamos de esto aquí. Vamos a pasar al siguiente punto, que son las operaciones matemáticas. Excelente. Esto es un punto muy importante porque podemos hacer suma, resta, multiplicación, división como operaciones básicas. Y si necesitamos hacer unas operaciones más complicadas, necesitamos importar algunas librerías, simplemente buscándolo por Google, qué sé yo, para la raíz cuadrada o cosas así. Pero las cosas básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para hacer operaciones matemáticas, es muy fácil. Necesitamos simplemente hacer uso de una variable para guardar, por ejemplo, la edad. Podemos hacer uso, por ejemplo, edad es igual. Eso, una cosa, el resultado de la variable, por ejemplo, no puedes sumar un entero con un float y guardarlo en un entero. Eso te va a causar un error. Simplemente, creo que lo va a redondear hacia abajo en el número entero. Ustedes prueben a ver en este caso. Pero, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí rapidito. Para utilizar la suma, simplemente usamos el símbolo más y lo sumamos con promedio. Si más no recuerdo, esto va a dar un error. Vamos a correrlo. O si no, lo va a redondear hacia abajo, que ese sería el caso. No estoy seguro si nosotros lo imprimimos aquí. Vamos a imprimirlo. Total, vamos a imprimirlo como total. Para imprimir otra variable simplemente hacemos uso del símbolo menor y vamos a imprimir edad. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos sumando edad más promedio y lo estamos guardando otra vez en edad. O sea que este valor de 40 se va a borrar y va a guardar el nuevo resultado, que en este caso sería 40 más 12.4. Esto tendría que dar 52.4, correcto. Si lo estamos guardando dentro de un entero, creo que el resultado lo va a redondear hacia abajo, el resultado va a ser 52 o simplemente va a dar un error. Vamos a probarlo aquí rapidito. Estamos imprimiéndolo aquí, guardamos y ejecutamos. Control F5 y el resultado total 52. Entonces simplemente lo redondeo hacia abajo como yo les comenté. Pero si ustedes ven que y si lo guardamos en promedio, él sí va a dar el resultado con decimales, que sería 52.4. Control F5. Pero no lo imprimí. Vamos a hacer lo imprimimos aquí y eso sería todo, 52.4. Entonces estamos guardando un resultado que es un entero más un float. El resultado float no estamos guardando un float, nos muestra el resultado en decimales. Muy bien. ¿Qué otro tipo de operación hay? Pues también está la resta. Le podemos restar a este resultado, vamos en esa misma variable, lo podemos restar. Menos, qué sé yo, un número puede ser 12, ¿sí? Que si acepta números negativos, claro que sí. Control F5, recuerden que ya les voy a mostrar un dato importante, va a dar 1.2 a la e a la 86. Ese sería el resultado, correcto.
Otra cosa que podemos hacer, no, aquí no resté, ¿verdad? Sería promedio menos eso. Lo mandamos a ejecutar y pues bueno, el resultado es negativo, obviamente. Entonces, otra cosa que les quería mostrar aquí rapidito, los valores que ustedes van a tener aquí simplemente van a ser estos. Hay uno que se llama short int, pero bueno, eso casi no se usa. Simplemente tiene un tamaño de 2 bytes que va de 0 hasta 65.000. En este caso, un short int no puede guardar valores negativos. Si ustedes guardan en un short int, puede guardar desde menos 32.000. No, este es un signed short int. Entonces, él puede guardar desde 0 hasta 65.000. Un short int puede guardar desde menos 32.768 hasta 32.000. En este caso sí podemos guardar valores negativos para un tipo de dato short int. Eso quiere decir que si ustedes se vienen para acá y colocan aquí dentro de nuestro código, colocamos, en vez de int, colocamos short int, estamos creando un tipo de dato de ese tipo, ¿sí? Entonces, esto es para manera de simplemente información. Un signed long int puede guardar desde 0 hasta 4 millardos, no sé qué número es pero no puede guardar valores negativos, como ustedes lo pueden ver. Y pues un long int puede guardar desde menos 2 millardos hasta 2 millardos positivos. Entonces un char puede guardar desde menos 256 caracteres. O sea, esto quiere decir que tú puedes guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena larga de tantos caracteres. ¿Sí me entienden? Entonces, pues un booleano. Me faltó explicar el tipo de datos booleanos. Los booleanos pues son muy bonitos. Pueden guardar tipos de datos verdaderos o falsos. Nombramos el nombre de la variable, por ejemplo femenino, y lo podemos inicializar con false o true o false. Entonces, por ejemplo, para imprimirlo pues simplemente tenemos que hacer uso de la variable code y vamos a imprimir nuestra nombre de nuestra variable y vamos a hacer un salto de línea aquí, guardamos, control F5 y el tipo femenino, y como usted puede ver se explica 0. Recuerde que para los booleanos 0 es false y ser es igual a 0, y para true es 1. Muy bien, excelente. Entonces pues bueno, estos serían los tipos de datos. Y para también las operaciones matemáticas ya hemos visto la suma y la resta. También podemos multiplicar. Por ejemplo, tenemos el promedio y ya la he guardado aquí, ¿verdad? Y aquí estamos imprimiendo el total, ¿sí? Por ejemplo, podemos imprimir una multiplicación, por ejemplo, multiplicaciones con el asterisco, y también podemos luego dividir. Como el promedio puede guardar números flotantes o decimales, también podemos dividir, y podemos dividir al final entre 2. En pocas palabras, estamos sumando la edad, luego a esa misma le estamos multiplicando y luego a esa misma la estamos dividiendo. Vamos a ver el resultado. Guardamos, control F5 y el resultado total es un número grande. Entonces eso sería todo por las operaciones matemáticas y por las variables en C++. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recuerden darle suscribirse, comenten cualquier duda o pregunta que tengan, pues yo la estaré respondiendo. Esto lo vamos a practicar mucho más adelante. No se preocupen si está explicadito así por encima, no hay problema, simplemente para que entendieran el tutorial básico de qué es C++. Muy bien, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.